gusto que podamos estar aquí reunidos. Estoy sorprendido porque es un puente. Para los que nos están viendo por internet, hubo un puente, entonces no hubo clases, y yo tenía la simpática idea de que la mitad de ustedes estaban de viaje en Cancún, en Puerto Vallarta, o en la bella Ciudad de México que no tiene agua, ¿verdad? Entonces yo esperaba que fuéramos poquitos, así, pues como la mitad, ¿verdad? Y pues somos más que otros días. Gracias a Dios que están todos ustedes aquí, me da mucho gusto verlos, me da mucho gusto que estemos aquí congregados y que podamos escuchar la dulce palabra de nuestro amado Padre Celestial. Amado Papito, aquí estamos, listos para escuchar tu palabra. Abre nuestro entendimiento, ilumínanos, permítenos percibir con claridad tu presencia maravillosa y escuchar tu voz y entender tus instrucciones. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana es Dulzura. Regresamos al Evangelio de Marcos. Ya terminamos el Salmo 18, fue sorprendente el Salmo 18, fue increíble, pero ya lo terminamos. Regresaremos el próximo año al Salmo 19, 20 y 21. Próximo año veremos esos salmos, para que los vaya leyendo. Pero regresemos al Evangelio de Marcos, porque es muy importante comprender el mensaje de Jesucristo. Si somos cristianos es porque somos seguidores de Cristo, y hay que saber quién es Él. El Evangelio de Marcos, capítulo 2, comienza de la siguiente manera. Leo en esta traducción que he preparado para ustedes con el deseo de que sea más fácil de entender, que sea más fácil de comprender, que nos invite a profundizar, pero por supuesto no pretendo sustituir su Biblia. Si usted tiene una Biblia en casa, compare el texto que se ofrece aquí con el texto que usted tiene y así ocupemos nuestro tiempo en cosas más útiles. Algunos días después, Jesús volvió a entrar a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabía frente a la puerta. Algo así como lo que pasó ahorita. Casi todos los lugares llenos, pero ahí fue más. Se llenó todo el salón, tuvieron que abrir la puerta, había gente en la puerta, no cabían. Y él, o sea Jesús, les hablaba de la palabra. Obviamente la palabra de Dios, el Antiguo Testamento para ellos. Llegaron entonces 4 llevándole un paralítico. Y como no podían meterlo, pues no, hasta donde estaba Jesús, por causa del gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, pues era de puras tejas, pues era fácil de abrir, abriendo un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico acostado en ella. A ver, esto va para el pastor. El pastor se queja de que hay mucho ruido en el templo, de que luego hay mucho cuchicheo. A Jesús de plano, ¿ustedes creen que podía estar predicando y oyendo el ruido? Por muy fácil que hubiera sido abrir un boquete, imagínate predicando y que de repente empiezan a abrir aquí un hoyo y, bueno, ¿me van a dejar predicar o qué? Y además estaba lleno, ¿no? Y de repente en medio de todo se abre el boquete y empieza a bajar así la camilla. O sea, eso sí es interrumpir el sermón. Así que los pastores no nos debemos de molestar porque se interrumpe el sermón. A Jesús le fue peor con este paralítico. Peor no, porque miren, viendo Jesús, ¿qué cosa, hermanos? Subraya esa frase, la confianza. Eso es lo que vio Jesús. Jesús no vio que ya le destrozaron el techo al dueño de la casa. Jesús no vio que ya lo estaban interrumpiendo. Jesús no vio que, ay, miren qué camilla tan fea, lo hubieran traído en una camilla más bonita, ¿verdad? ¿Qué es lo que vio Jesús? La confianza. Bueno, si lo lee en su Biblia, tal vez diga la fe, pero no es fe. Bueno, sí es fe, pero la mejor palabra que lo describe es confianza. A veces cuando nos dicen ten fe, no sé si a usted le pasa que a veces pareciera que nos están diciendo apaga el cerebro y tú nomás acepta lo que te digo.
Como que tenemos la idea de que fe es lo contrario de la lógica. Oye, es que no entiendo bien esto, ¿cómo está esto de que, mira, no lo entiendas, tú ten fe? Son misterios de Dios, ¿verdad? Y esos misterios de Dios como que nos invitan a que pues apagues tu cerebro y tú quieres irte al cielo, pues entonces ¿para qué nos dio Dios cerebro? No, fe no es eso. Fe es confianza. La confianza que es la expresión del amor. Una de las mejores formas de expresar el amor a una persona es la confianza. Cuando tú amas a una persona, una de las mejores formas, aparte de la caja de chocolates, ¿verdad? Pero una de las mejores formas de expresarle tu amor es la confianza. Esa confianza es la prueba del amor, y el amor surge del conocimiento, porque conozco a la persona, confío en ella. Algunos dirán al revés, pues es que porque la conozco, por eso no confío en ella, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Jesús ve la confianza que tenían, es plural. ¿La confianza de quién? No solo del paralítico, sino de los 4 amigos, de los 5. Vio la confianza que tenían ellos 5 y le dijo al paralítico: hijo, miren con qué ternura le habla, de un papá a un hijo: hijo, en este momento, estoy traduciendo literal del griego, porque en su Biblia luego dice tus pecados te serán perdonados o algo así. No. En griego dice: en este momento son perdonadas tus faltas que te alejaban de Dios. ¡Qué declaración tan enorme! En este momento. ¿Qué hizo el paralítico para que pudiera merecer el perdón de Dios? ¿Tomó la cena del Señor? ¿Asistió a paz divina? No, ni asistió a paz divina. Le compró los libros al pastor. Fue seguidor de Jesús durante 1 año. Lo acaban de descolgar. Pero ¿qué es lo que Jesús vio en él? Confianza. ¿Qué es lo que Jesús quiere ver en ti? Confianza. No otra cosa, solo confianza. Y todas aquellas faltas que él había cometido y que lo mantenían lejos de Dios, quedaron borradas. Ahí puse perdonadas, pero aquí la palabra perdonar significa levantar y aventar para afuera. Debí de haberlo puesto así, ¿verdad? Pero bueno, póngale ahí una notita. Perdonar en labios de Jesús significa levantar un peso y aventarlo. Anótelo por ahí. En labios de Jesús, la palabra perdonar significa levantar un peso. Quiere decir que el pecado se ve como una carga que llevamos, y algunos de nosotros por eso estamos así medios jorobaditos. Se han visto que luego algunos como que, hermano, póngase derechito, ¿verdad? Bueno, es por la carga del pecado que lleva a uno. Entonces, pues ya, hermano, ya confiesa su pecado. Y cuando tú andas cargando algo muy pesado y te liberan de la carga, ¡ay!, hasta le haces así. Así es como, esa es la sensación del perdón. Jesús te levanta ese peso que te agobiaba y lo avienta para afuera, lejos de ti. Pero, nunca faltan, algunos escribas intelectuales estaban allí sentados, fíjense, razonando para sus adentros, o sea, no expresaron nada, fue interno, fue algo que ellos pensaron pero no lo externaron. ¿Cómo? Este blasfema hablando así. ¿Quién puede perdonar las faltas que nos alejan de Dios sino uno solo? Qué interesante. Según este texto, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Así que si por ahí hay un ser humano que te dice, yo te perdono, ¿verdad? Pues no, el único que puede perdonar es Dios. Pero enseguida Jesús se dio cuenta. Me imagino a Jesús ahí junto al paralítico que bajaron aquí del techo y en este momento son perdonados tus pecados, y por acá está oyendo a los escribas, ¿verdad? Que están ahí dialogando, ay, que este está blasfemando, ¿cómo cree? Y que se voltea, a ver ustedes, bueno, no ustedes, los de acá. Enseguida Jesús se dio cuenta en su ser interior de lo que estaban pensando. El Evangelio de Marcos anota que Jesús tenía, aún siendo humano,
en su cuerpo físico, tenía la capacidad de saber lo que estaban pensando las personas. Estos escribas que estaban ahí sentados junto a Edgar y que estaban criticándolo, pero en voz, o sea, para adentro, Jesús podía oír, podía entender lo que decían. Si eso podía hacer Jesús en carne y hueso, ¿qué estará haciendo Jesús ahorita? ¿Qué está viendo Jesús? ¿La ropa que traes puesta? ¿Está juzgándote de acuerdo al tipo de peinado que traes? ¿O la bolsa que traes? ¿Te imaginas que esa bolsa la trajo la semana pasada? Ay, ya que cambie, oigan. ¿Qué está viendo Jesús? Ay, está viendo lo que estás pensando. Híjoles, mañana es lunes y hay que pagar la luz y luego el recibo y no he pagado el cable, nos van a cortar, oigan, no he pagado el cable, nos van a cortar el cable. Y ahí andas pensando en medio sermón. Bueno, esos son unos. Hay otros de que, mírenlo, ahí está, muy espiritual, pero si lo conocieran, ¿verdad? Y aquí viene, y aquí según se persina, pues no nadie se persina, pero bueno, ¿verdad? Hay otros que están alimentando sus odios, sus rencores. Hay algunos que están tristes, mi vida es muy triste, tengo muchos problemas, nadie me quiere. Y estás aquí, y estás con esos pensamientos, con esos sentimientos, y todo eso lo está viendo Jesús. Y porque todo eso lo está viendo Jesús, Él te quiere decir algo a ti en esta mañana. ¿Amén? Bueno, Jesús les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? Y yo creo que algunos de nosotros debemos de marcar esa pregunta como tarea. Creo que Jesús a más de uno le está preguntando en este momento, ¿por qué piensas así? Y tal vez tú le dirías a Jesús, ¿así cómo? Y Jesús te responderá, así como piensas. Esa forma que tienes de pensar, ¿por qué piensas así? Ay, Señor, pues el mundo me ha hecho así. Soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y Jesús te diría, sí, el mundo te hizo así, pero ahora estás aquí y yo te estoy transformando. ¿Por qué no te dejas transformar? ¿Por qué no te dejas sanar? ¿Por qué no te dejas guiar? Regresamos con Jesús. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? A ver, ¿qué es más fácil? ¿Tus faltas que te han alejado de Dios en este momento te son perdonadas? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y camina? Pues voy a demostrarles que el representante de la humanidad tiene, ¿qué cosa? Subraya esa palabra. Tiene autoridad en la tierra para perdonar las faltas que nos alejan de Dios. ¿Y cómo lo demostró? Entonces le dijo al paralítico, escúchame tú, ponte en pie, carga con tu camilla y regresa a tu casa. Enseguida se levantó el paralítico, enseguida. Ya me imagino al paralítico si fuera algún aleluyo del siglo XX, allá acostado. Pero Señor, ¿cómo va a suceder eso? Si llevo 20 años paralítico, ¿y qué tal si me paro y mis piernas no me responden? No, estoy más cómodo en la camilla. ¿Y si me paro luego qué? ¿Empiezo a caminar o puedo correr? ¿Y luego qué va a hacer de mí? Yo vivo de pedir limosnas, pero si camino ya nadie me va a dar limosna. ¿Y me puedes conseguir trabajo después, Señor? ¿Y luego qué hago? Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere, y nosotros empezamos, pero ¿y luego qué? ¿Y luego por qué? ¿Se acuerdan de aquel, no voy a decir su nombre, de aquel que se sentía tan mal por haber negado a Jesús, y Jesús viene y a ver, me ama, sí, no, que sí, que esto, que el otro, y ya que aquel se sintió perdonado, bueno, vente, ándale, vamos a hacer cuates otra vez. Y ya van caminando, y como de reojo ve que viene otro atrás, oye Señor, ¿y qué hacemos con este? Ay, se quedó Jesús. O sea, te acabo de perdonar a ti y ya estás criticando al que viene detrás. O sea, hello con tu vida. Enseguida se levantó el paralítico y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. Por eso
todos se admiraron y cantaron de gratitud a Dios. Imagínate, cuando se levantó el paralítico, todos empezaron a cantar, shalala, la, 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 y empezaron a cantar, yo creo que los carros de Faraón, o que empezaron a cantar una linda canción, yo no sé, pero empezaron a cantar. Espontáneamente la congregación empezó a cantar de gratitud a Dios, diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Bueno, ahora voy a explicarlo, que creo que ya lo expliqué, pero hay que seguir el sermón. El viaje alrededor de Galilea, visitando pueblos y aldeas, les llevaría algunas semanas, y por fin han regresado a Cafarnaúm, y se hospedaron en la casa, anota Marcos, sin mayores referencias. Presumiblemente, considerando los otros evangelios, la casa es de Simón, donde ya habían estado antes. O sea que la casa a la que le hicieron un hoyo en el techo fue la de Simón Pedro. Así que si tú te quejas de que recibes el discipulado y luego te dejan la silla mal puesta, o un cuadro te lo dejaron chueco, o ya rompieron un vaso, bueno, hermano, a Pedro le abrieron el techo y luego el paralítico se fue, ni siquiera dejó ahí, oiga, esto es para el techo, no, se fue. Entonces, para que vean, Pedro te entendería lo que es recibir gente en casa. Todo el episodio, en su estructura gramatical, delata ser el relato, fíjense bien, de un testigo presencial que quedó profundamente impactado por lo sucedido y contaba el evento con gran entusiasmo. ¿Quién contó esta historia? Alguien que lo vio, alguien que vio todo esto. Esta casa, la de Simón, ¿qué creen? Fue el hogar donde surgió una de las primeras, o quizás yo me atrevería a decir, según los datos arqueológicos, la primera comunidad de discípulos de Jesús. Esta sí es la primera iglesia bautista, la primera iglesia evangélica del mundo. Aquí nació la comunidad cristiana. Esta es históricamente y bíblicamente la primera referencia a una casa en la que de manera regular se empezaba a reunir un grupo de personas en torno a Jesús, y que cuando Jesús se iba, la gente se seguía reuniendo en esa casa. Simón es el primero en recibir la célula en su casa. Así que ya tenemos al santo de las células, ¿verdad? Es San Simón, ¿verdad? Ese es el santo de la célula. Así que cuando usted ya no aguanta a los hermanos, porque mire el relajo que me dejan, pues dile, ay San Simón, tú que recibías a la gente y te hicieron un hoyo en tu techo, ayúdame a aguantar a los hermanos. No le rece a Simón, pero es solamente para darnos una idea. En casa de Simón nació el grupo de discipulado. Él fue el primero en recibir personas en su casa. Esta primera comunidad de discípulos de Jesús sobrevivió a la muerte y resurrección de Jesús, siendo la primera o una de las primeras comunidades cristianas, en las que seguramente Simón relataría sus historias, sus aventuras con Jesús y las enseñanzas de su maestro. Esta comunidad reunida en casa de Simón es lo que ahora nosotros llamamos grupo de estudio bíblico en casa. Está muy largo el título. Bueno, grupo de discipulado, ahí sigue estando largo. O simplemente célula. Hermanos, aquí entre nos, pero nomás entre nos, que no salga de internet, ¿verdad? A mí no me gusta que le llamen célula. No sé por qué, no me gusta, porque empezamos, bueno, ¿y quién es la mitocondria? ¿Quién es el núcleo? ¿Y quién es pues todo lo que hay en una mitocondria? Digo, en una célula. Que dicen que una mitocondria es una célula dentro de otra célula, o sea, ya nos hicimos bolas, ¿verdad? Bueno, yo. Pero el punto es que su nombre correcto sería un grupo de estudio bíblico en casa. ¿A dónde vas a ir? Voy a ir al grupo de estudio bíblico en casa. Ay, olvídalo, ¿verdad? Bueno, a mi grupo de discipulado, así se llamó hace 15 años, cuando se formó Paz Divina, así se le llamaban a las reuniones en casa, grupos de discipulado.
Y después de 15 años, ¿cómo le llamamos? Células. ¿Y qué dice el pastor cuando terminan de las ofrendas? ¿Dónde va a ser la célula mañana? O sea, ya le ganamos al pastor, ¿verdad? Pero para que sepan que lo hago bajo protesta. Fue en esta y otras comunidades cercanas a esta que surgiría este Evangelio de Marcos, que reúne muchas de las historias contadas por Simón sobre Jesús. El Evangelio de Marcos o nació en esta casa o nació en una de estas casas. Estas son las primeras comunidades. Y quiero decirles algo muy importante. Antes de que Jesús subiera a la cruz del Calvario, ya había comunidades cristianas. Y esta era una de ellas. Ya había grupos de personas que se reunían en una casa y que escuchaban las historias de Jesús. Cuando Jesús estaba, pues Jesús predicaba, pero cuando Jesús no estaba, alguien se quedaba allí a hablar de las historias de Jesús. Me emociona mucho esto. Me emociona mucho saber cómo el cristianismo nació antes de la resurrección de Jesús. Y por eso es que Jesús, cuando resucita, les dice a sus discípulos: váyanse a Galilea. ¿Por qué a Galilea? En Jerusalén no los querían, pero en Galilea ya había comunidades, ya estaba el Evangelio, ya había cristianos. Bien, dice Marcos, como seguramente diría Simón con gran emoción, que la casa estaba llena. ¿Cómo dices tú cuando recibes el grupo de discipulado? Estaba llena la casa, hermanos. Casi todos, no puedo decir todos, pero casi todos los anfitriones del discipulado se emocionan cuando se llena su casa. Pastor, se llenó la casa, pero lo dicen con una emoción, con un gusto. Mire, pastor, se llenó, están todos reunidos y están en la puerta y todo les gusta. A casi todos, lamentablemente no puedo decir todos, pero a casi todos les gusta recibir la célula. Bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero hay grupos de discipulado que se andan peleando el discipulado. En el buen sentido creo, de que no, me toca en mi casa, no, ahora me toca en mi casa, no, pero luego en la mía y todo. ¡Qué bonito! Nadie está obligado a recibir un grupo de discipulado. Ya ha habido quien ha dicho: oiga, ya llevan aquí mucho tiempo, ya búsquense otra casa. Así nos han dicho. Y la célula continúa en otra casa. Pero qué bonito, qué emoción cuando se llena tu casa, cuando los recibes con gusto. Es un gusto recibir y los ves llenos y que están todos ahí, es un gusto. Sí les platiqué esta historia trágica en la Ciudad de México de un hermano que vivía en una casita, ¿verdad?, chiquita, ¿verdad?, un departamento de esos chiquitos, ¿verdad?, tan chiquitos que ni cabe la tristeza, ¿verdad? Y ahí nos reuníamos, no le llamaban célula, le llamaban misión. Ahí se reunía la misión en la casa del hermano y todo, y tenía unos sillones bien viejitos, los sillones, ¿verdad? Pero ahí estábamos todos. Y el hermano, por eso sí no supe, por alguna razón o algo, dejó ese departamento que él rentaba y compró una casa. Ya no era departamento, ya era casa, ¿verdad? Y me dijo: hermano, fíjese que ya voy a dejar de rentar, me voy a cambiar de casa, no los voy a poder recibir durante un tiempo, pero pues luego le aviso. Ah, pues no hay problema, nos vamos a otra casa. Pasaron los meses, el hermano habitó su casa, supe que compró una sala nueva y todo, ¿verdad? Pero no nos decía nada, ¿verdad? Pues hay que ir al remojón, ¿verdad?, estrenar la casa y todo. No nos decía nada, ¿verdad? Pasó como un poquito más de un año. Dije, a lo mejor al hermano le da pena porque ya estamos en otra casa, ¿verdad? Pues le voy a decir que cuando quiere que vayamos a su casa, pues a dar gracias a Dios por la nueva casa y la nueva sala. Yo lo que quería es sentarme en la nueva sala, ¿verdad? ¿Y qué me dice el hermano? Dice: ay, hermano, fíjese que no, yo creo que no los voy a recibir porque pues es que la sala es nueva y pues ya ve la hermana que trae a su niño y todo, y pues me vaya a maltratar la sala. Me empezó a dar toda la razón. Bueno, este hermano estaba al pendiente de todo lo negativo y vio todo lo negativo en ese grupo y él se convenció de no recibir gente en su casa, ¿no? Y a mí me dio mucha tristeza porque yo sí lo veía feliz cuando nos recibía en el departamentito chiquito que no cabíamos. En serio, no cabíamos, llenábamos la sala, el comedor y la cocina. Ahí sí se metían hasta la cocina. Y yo tenía que hablar fuerte para que, bueno, pues ni tan fuerte porque era casa chiquita, ¿verdad? Pero ya en su casa grande ya no nos quiso recibir.
porque le maltratábamos la casa. Y pues sí es cierto, se maltratan las casas. Pregúntale a Simón. Oye, que maltratan las casas. Ahora llueve más adentro que afuera. Ay, Simón, todavía que te hicieron ahí tragaluz ahí bien bonito. No estás obligado a recibir, ya lo dije, no estás obligado a recibir al discipulado. No estás obligado, si no quieres no lo recibas. Pero si lo recibes debe de ser un gusto. Hazlo con gusto, con alegría. Había una gran emoción de saber que la casa estaba llena, no cabía nadie más dentro de ella, y aún con la puerta abierta, la gente se apretujaba en el marco de la puerta hasta donde se podía escuchar a Jesús. Algún día estaremos así, ¿amén? Amén. Con la puerta abierta y ahí la gente afuera. ¿Cuántas veces sucedería esto después de la resurrección de Jesús? ¿O durante el ministerio de la comunidad naciente? Contar estas historias precisamente en esta casa traería a muchos el recuerdo de este suceso y lo relatarían a su modo a las nuevas personas que se estarían añadiendo a la comunidad. Fíjense, yo no sé si Pedro mandó reparar el techo o lo dejó como recuerdo, pero aunque lo hubiera reparado, pues ahí estaría la marca, y ven esa marca, por ahí bajaron al paralítico. ¿Te imaginas Pedro contando esa historia en esa casa? ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús les hablaba de la palabra. Para explicar esta frase, primero el reproche. No es para ustedes, es para Marcos, para el apóstol para el evangelista Marcos. Este reproche va dirigido a Mateo, a Marcos y a Lucas. A Juan no, porque me cae bien. Pero ahí va mi reproche. Cuando llegue al cielo, los busco y les doy, ahí sí, con ellos sí voy a hablar muy seriamente. Y no quiero que nadie me detenga, ya imagino ustedes, no pastor, no vaya, no, suéltenme, ahorita me los echo a los tres, ¿verdad? Bueno, me agarran, no vaya a ser que sí me dejen, a ver, vamos a ver qué hace el pastor. Ahí va el reproche. Yo, como muchos hermanos y hermanas, lamentamos enormemente el que no se anotara lo que Jesús le decía a las personas. Si las palabras de Jesús son vida, ¿por qué no ponerlas por escrito? A ver, Marcos, ¿por qué das más importancia al relato del milagro que a las enseñanzas de Jesús? ¿Qué enseñanza tan maravillosa estaba compartiendo Jesús que tenía embelesada a tan grande multitud? Y hasta los escribas, maestros en las sinagogas, estaban allí sentaditos escuchando. O sea, hasta ellos estaban ahí. Me contesto a mí mismo porque no creo que Marcos me conteste. Tal vez era tema de otro relato que no se conservó. Qué triste no tener los relatos de Jesús. O tal vez se conservó en otro evangelio. En el de Juan, no crean que estoy pensando en evangelios apócrifos o evangelios perdidos, ¿verdad? Un día el pastor va a estar excavando en su casa y va a encontrar un evangelio, el evangelio perdido de Jesús, y se los voy a transmitir. Cuando empiece con esas cosas, ahí sí díganme bye bye, ¿verdad? Porque no es cierto. Cuando me refiero a otro evangelio, me refiero al evangelio de Juan. Ahí es donde están los discursos más largos de Jesús. Tal vez él fue el que recogió esos eventos, esas palabras. O en otro lugar donde sí se relata lo que Jesús decía habitualmente. O probablemente, hermanos, probablemente suceda que el mensaje central de Jesús de llamar a las personas a darse vuelta para regresar a la comunión con Dios, sabiendo que sus faltas, que los había alejado de Dios, son perdonadas por nuestro amado Padre, ese mensaje sea en esencia su mensaje en cada oportunidad. Y que por eso se prescinde de relatarlo. A lo mejor realmente la predicación de Jesús era mucho más sencilla y simple de lo que nosotros nos imaginamos. Y a lo mejor Jesús repetía el mismo mensaje una y otra vez, o de mil formas diferentes. Pero es probable que el mensaje de Jesús haya sido uno solo. Siempre hablaba
de que el Padre nos ha perdonado los pecados, así que regresemos con Él. Y a lo mejor sí llegó un punto en el que Pedro decía, uy, pues es lo mismo que dijo ayer. Y Juan le respondería, y es lo mismo que va a decir mañana. Cuentan de un pastor, parece que es verdad, cuentan de un pastor en la Ciudad de México que predicaba el mismo sermón cada domingo, el mismo. Una de las cosas chistosas es que la congregación se empezó a dar cuenta hasta la tercera o cuarta semana. O sea, el pastor predicó el sermón, al siguiente domingo predicó el sermón y ¿dónde habré oído esto? Hasta la tercera vez fue gente que empezó, oye, no lo había predicado, no, ¿cómo crees? No, pues me dio la idea. Hasta la tercera o cuarta vez la congregación empezó a sospechar que era el mismo sermón. Dice esta historia que después de 5 veces de haberlo predicado, fue que finalmente la iglesia cayó le cayó el 20 de que era el mismo sermón. Les estoy hablando de una época en la que los pastores no les compartíamos el sermón. Usted ahorita, los que nos ven por internet, todos los miembros de Paz Divina en este momento tienen el sermón por escrito. O sea, saben cuánto falta para que termine. Ya en 20 minutos se acaba, ¿verdad? O sea, por lo menos sabemos dónde va. Antes no. Antes el pastor predicaba y solo la divina providencia sabía cuándo iba a terminar. Porque no había manera de saber. Porque además ustedes saben que yo estoy predicando Marcos 2 del 1 al 12. O sea, si ya estoy explicando el versículo 11, ¿qué piensan? Ya va a acabar, ¿verdad? Pero antes, aquella época maravillosa que nos tocó a ti y a mí, ¿verdad? No tenías la menor idea de cuándo iba a acabar el sermón, porque el pastor se podía pasar de Génesis a Apocalipsis, y luego a Ezequiel, y luego a Marcos, y luego hasta los mapas nos estaba enseñando. O sea, nunca sabías cuándo acababa, y si había pastores que terminaban el sermón, te quedaba, ya acabó. Te lo dejaban así, ¿verdad? Que no sabías ni qué pasó. Y había otro pastor muy chistoso que siempre decía, por último. Y un día un amigo mío en una iglesia me dijo, ya lleva 5 veces diciendo por último. O sea, las iba contando en el mismo sermón, y por último, desde medio sermón iba diciendo por último, pues ya nadie le creía. Pues total que dicen que estos hermanos de la iglesia hablaron con el pastor. Obviamente mandaron al presidente de los diáconos. Hable usted con el pastor, ya va. Oiga, hermano, ¿por qué sigue predicando el mismo sermón cada domingo? ¿Saben qué contestó el pastor? Porque todavía no lo ponen en práctica. Cuando pongan en práctica lo que les estoy predicando, entonces paso al siguiente sermón. No dice más la historia qué pasó con esa iglesia o qué pasó con ese pastor. Conociendo a mis hermanos de denominación, yo creo que la iglesia, pues más fácil. ¿Ponemos en práctica el sermón o cambiamos de pastor? Cambiamos de pastor, ya ven, es bien más fácil. Este pastor está muy radical, como de que no voy a predicarles otro sermón hasta que pongan en práctica lo que les dije. No, pues no. Mejor cambiamos de pastor cada domingo y pues ya, ¿verdad? Él puede seguir predicando lo que quiera. Pero a lo mejor eso fue lo que le pasó a Jesús. A lo mejor el mensaje de Jesús es mucho más sencillo de lo que los pastores ahora elaboramos, sermones tan complicados y tan profundos y todo, y parece ser que la predicación de Jesús era simple, sencilla, y a lo mejor por eso no se está repitiendo, porque a lo mejor era el mismo mensaje una y otra vez. Como sea, a mí me queda la sensación de que nos hacen falta esas palabras de Jesús, más que los relatos de milagros. Pero bueno, ese fue el reproche. Ahora, la nota agradable. La expresión en griego originalmente se utilizaba para describir el alegre canto de las aves, y metafóricamente, estoy hablando de, les hablaba la palabra. ¿De qué les estoy hablando? Hay una frase en el Evangelio de Marcos capítulo 2 donde dice que les hablaba la palabra. ¿Ok? Primero di el reproche, pero esa frase, les hablaba, tiene un significado muy importante, hermanos. En griego, originalmente se utilizaba para describir, ¿qué cosa?
el alegre canto de las aves. ¿Cómo le llamamos eso ahora? El trinar de las aves. ¿Lo han oído esa frase? El trinar de... Los que les gusta poesía habrán leído alguna vez, ¿verdad? Y tal vez tú le digas a tu novia, ¿verdad? Tu voz en las mañanas es como el trinar de las aves, ¿verdad? Ya levántense, chamacos, ¿verdad? Qué bonito cantan las aves en la mañana. Bueno, se lo dices cuando eran novios, no cuando ya están los niños en la primaria. Y metafóricamente, en esta cultura de Palestina, se utiliza para describir, ¿qué creen? El alegre y confiado hablar de los niños pequeñitos. ¡Asombroso! Hermanos, he sido pastor por más de 30 años, no estoy esperando un pastel ni nada, aunque un pastel de chocolate no estaría mal, ¿verdad? Tengo más de 30 años de ser pastor. He predicado y compartido el estudio del Evangelio de Marcos por lo menos unas 10 veces, si no es que más. No estoy presumiendo. Lo que estoy diciendo es que para cada estudio del Evangelio de Marcos he utilizado libros, comentarios, estudios que han escrito otras personas y jamás nadie ha escrito esto. No me siento un erudito de que, ay, de aquí promuévanme algún seminario, soy lo máximo. No. Solamente vi la palabra en griego y la busqué en mi diccionario. Cualquier profesor en el seminario de cualquier país tiene mejores libros que los míos y una preparación académica mucho mejor. Allá todo el mundo es doctor, yo ni enfermero llego. O sea, yo nomás tengo una licenciatura, ellos son doctorados y todo. Ahí está, hermanos, o sea, no descubrí algo sorprendente, maravilloso para que usted diga, no es que el pastor de Paz Divina es súper erudito. No, nomás agarré mi diccionario en en griego, y busco la palabra, y busco que esta palabra de que Jesús habló, se utilizaba para describir el canto de las aves, y metafóricamente para describir el hablar de los niños pequeñitos. Cuando un niño pequeñito habla y tú te pones, ay, qué tierno, mira cómo habla sus primeras palabras, mira qué ternurita, ¿verdad? Esa ternura que te causa escuchar a un niño pequeño, o esa ternura que te causa escuchar las aves del cielo, es la palabra que está utilizando Marcos para describir cómo habla Jesús. Ok, no se nos brindan las palabras que Jesús dijo. Tal vez Simón, el testigo presencial, el que contó esta historia, no supo qué predicó Jesús porque estaba distraído. Primero, recibiendo y atendiendo a las personas que llegaban. Después, con esos 4 que habían subido a su tejado y estaban abriendo un enorme boquete. Tal vez como anfitrión, ni oportunidad tuvo de escuchar lo que Jesús estaba diciendo. Es comprensible. A lo mejor cuando yo llegue al cielo, ustedes también van a llegar al cielo, y me esté peleando con Marcos, Marcos me va a decir, pues yo no puse el sermón de Jesús porque Pedro nunca nos dijo qué predicó Jesús ese día. Entonces, a ver, échenme a Pedro, el que carga garrafones, ¿verdad? Y ahí va a venir Pedro, a ver, ¿quién me anda buscando? Yo te ando buscando, a ver. En el cielo no me puede pegar. Bueno, yo digo, ¿verdad? Es el cielo, no me puede pegar, ¿verdad? Le voy a decir a Pedro, a ver Pedro, ¿por qué no escribiste el sermón que predicó Jesús? Y a lo mejor Pedro me va a contestar, pues porque no supe qué predicó. Jesús me puso en la puerta a recibir gente, ¿no? Y ahí estaba recibiendo a la gente, y pásele, y que hay el lugar, y adentro está la tele, y pásele, ¿verdad? Y ahí estaba recibiendo gente. Luego que los refrescos, y que llegaban con las bolsas de papitas, ¿verdad? Y a ver, pónganlas acá, y que el carbón acá, pónganlo, ¿verdad? Y que la carne acá, ya estoy rememorando ciertos eventos. ¿A poco no? A veces los anfitriones no alcanzan a captar lo que están diciendo, ¿verdad? Porque el pastor está dando el estudio y pues ya te paraste que prenderle a la lumbre, ya te paraste que el refri, ya te paraste que aquí, que allá. Los anfitriones a veces no alcanzan a escuchar. Y luego, oyendo pasos, él sí escuchó pasos en la azotea,
No, yo oye, soy en ruidos, y luego está ahí el boquete, pues Pedro ni puso atención, no supo. Algunos dicen, ya Simón Pedro me puede entender. Así me pasa a mí cuando recibo la célula en casa. Luego cuando te toca recibir la célula en casa, ¿a poco no? Invitas a tus familiares, a tus vecinos y llegan tarde. O sea, estás tú queriendo oír el discipulado y ya están tocando el timbre. Si ya les habías dicho que se pasaran, ¿no? Ya están afuera tocando, ¿verdad? Pues es que nos dio pena que le pasen, hombre, que no me dejan oír, ¿verdad? Pues así le ha de haber pasado a Simón. Pero a cambio, se aprovecha aquí la oportunidad para describirnos un suceso que a todos los discípulos de Jesús les cautivaba. No, hermanos, hoy no voy a hablar del milagro del paralítico. Hoy no voy a hablar del perdón de pecados. Eso lo hablaré en otros sermones. Esta historia del paralítico nos va a llevar 2 o 3 sermones más, porque hoy me tengo que detener solo en esa frase, el hablar de Jesús. A los discípulos no solo les cautivaba el mensaje de Jesús, la forma en la que hablaba. Hoy los pastores gritamos, nos enojamos, golpeamos el púlpito porque la gente no entiende, los pastores sacan todas sus emociones. ¿Cómo hablaba Jesús? Con la ternura de un niño pequeño. Oír a Jesús era como oír las aves del cielo. ¿Se acuerdan cuando vimos Isaías 53? No levantará su voz, no gritaba. ¿Te imaginas? Los tenía cautivados, embelesados, porque la forma gramatical expresa que esto lo hacía cada vez que enseñaba la palabra. Fíjate, gramaticalmente quiere decir que cuando Jesús platicaba con la gente tenía un tono de voz normal. Y sí sabemos que a Pedro le ponía sus regañadas bien bonitas, ¿verdad? En el templo, cuando echó fuera a los mercaderes, no creo que haya hablado como con la dulzura y ternura de los aves, ¿verdad? Los ha de haber gritado y volcado las mesas, ¿verdad? Además, ¿cómo les hablaba a los fariseos? Generación de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, así les decía. Pero cuando Jesús empezaba a hablar de la palabra de Dios, su tono de voz cambiaba y era como escuchar a las aves del cielo. Era pura ternura. Yo me imagino a Simón diciéndole al apóstol Juan, oye, ¿por qué no me habla así cuando me regaña? Cuando me regaña así me sube el tono de voz y mira cuando está predicando es otro. A lo mejor dices lo mismo del pastor, por lo menos la gente más cercana a mí, ¿verdad? Así debería de hablarnos como cuando habla en el púlpito, ¿verdad? Cuando enseña. A lo mejor cuando yo enseño en el discipulado, mi voz es diferente o el tono es diferente, ¿verdad? Que cuando le decía a los chamacos, ¡hey, chamacos, ya párense, porque ya vamos a ir a la escuela! ¿Verdad? Seguramente era otro tono de voz. O cuando le hablo a Tami, ¡a ver, niña! O es otro tono de voz. Hermanos, la expresión en griego quiere enfatizar el son y manera de hablar de Jesús. Esto es, que cuando Jesús enseñaba la palabra del Evangelio, era como escuchar el alegre canto de las aves. Perdón por ser tan redundante, pero a mí me sorprendió, quedé asombrado de esto. Así de dulce, así de deleitoso. Y su forma de hablar tenía el tono, la seguridad y la sencillez del hablar de los niños pequeños. ¿Cómo habla un niño pequeño? Con seguridad. Habla con seguridad. Habla con confianza, pero también con ternura y con sencillez. El tono de voz, el son de su voz. Y sí, algunos están pensando, no, con ese son yo me duermo.
Yo necesito que me griten, que me hablen fuerte, que cambien el tono de voz, que suban la voz y que luego la bajen. Jesús no. Era como oír las aves del cielo. Algunos de ustedes tienen CDs o en sus MP3 tienen música que del agua, ¿verdad? Que de un río, ¿verdad? Que de una cascadita, ¿verdad? O de los pájaros que andan cantando. O sea, esos sonidos nos invitan a la tranquilidad, a la reflexión. No quiero ser irreverente, pero si Jesús tenía ese tono de voz cuando predicaba el Evangelio, yo creo que la mitad de la congregación sí se dormía. Yo creo que la mitad sí se quedan bien dormidos, ¿verdad? Me encanta oír a Jesús, ¿no? Me duerme, pero sí bonito, ¿verdad? ¿No será eso, hermanos? ¿No será que por eso no tenemos tantos sermones de Jesús? Porque Pedro, Juan, Natanael, ¿verdad? Imagínense, Jesús caminaba de un pueblo a otro, échale 2 horas caminando. Llegaba al pueblo, ¿verdad? Y lo esperaba una gran multitud, o sea, no había ni para descansar ni nada. Allí estaba la multitud y Jesús empezaba a predicar. Los discípulos se sentaban al lado de Jesús, ¿verdad? Y ya nomás ya acabó el sermón, predicó bien bonito Jesús. Por eso ponen en el Evangelio que predicaba bien bonito, pero no nos dicen qué decía. Esta forma de hablar tenía embelesados a los discípulos. Nunca habían oído hablar tan dulcemente a ninguno de los escribas. Y nunca habían escuchado una enseñanza expresada con gran elocuencia, pasión y seguridad. Y Jesús sigue aquí, en su presencia espiritual, y sus palabras todavía conservan la dulzura y la seguridad inicial. Y es nuestro deleite escuchar las historias del Evangelio. Familiares y amigos no nos pueden entender. Es nuestro mayor deleite escuchar la palabra de Dios. Ay, ¿qué pasa si faltas un día a la célula? No pasa nada, hombre, no te vas a perder. No es que falte, es que yo necesito escuchar, me gusta escuchar la palabra. Hay un día que no vayamos al sermón, pues lo ves por televisión y todo. No, es que yo necesito escuchar. Es más dulce que la miel. Es mi vida, la palabra es vida. Y yo me siento vivo cuando escucho la palabra de Dios. No es obligatorio venir, ahí hasta ahora se los digo. No es obligatorio venir a Paz Divina. Amén. Venimos porque queremos oír, porque necesitamos escuchar. Que no suceda que un día el pastor nos diga que no va a haber sermón, que amaneció desvelado. Nos gusta escuchar la palabra, y más en el discipulado. Amado papito lindo, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por la dulzura de tu palabra. Los seres humanos, los predicadores, no lograremos emular esa dulzura de tu palabra. Pero a pesar de nuestras fallas, omisiones y carencias al predicar, no es nuestra voz, sino tu palabra la que es más dulce que la miel y la que llega hasta lo profundo de nuestro ser y nos trae paz y consuelo. Concédenos, bendito Dios, aprovechar cada oportunidad de escuchar tu palabra, dejarlo todo para escucharte a ti. Las cosas que nos distraen, que nos molestan, que nos agobian, que podamos dejarlas a un lado y podamos escuchar tu palabra. Perdón, Señor, porque a veces nos ganan las emociones, las preocupaciones, o no sabemos ni qué es, pero perdemos la oportunidad de escucharte. Cuando ahí tú nos ibas a decir cosas tan hermosas, tan bellas,
no queremos que vuelva a pasar. Queremos aprovechar cada día de discipulado, cada escuela dominical, cada predicación, queremos aprovecharla. Queremos más que las palabras del pastor, queremos oírte a ti y experimentar esa dulzura en nuestra vida. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie.